Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho amor por las series y películas que tanto nos apasionan. Yo estoy aquí como siempre lista para compartir con ustedes mis pensamientos, mis opiniones y sobre todo, mi pasión por este mundo del entretenimiento. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas en mi cabeza desde hace días, y sé que a muchos de ustedes también les interesa, porque he visto sus comentarios y mensajes. Vamos a adentrarnos en el mundo de Can Yaman, de Demet Özdemir, y en ese papel que tanto anhelaba Can. Sí, ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Vamos a analizar la situación, a comprender por qué Demet salió en defensa de Can, y a debatir si realmente Can se merecía ese papel que tanto significaba para él. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, y acompáñenme en esta nueva aventura de análisis y opinión. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Me harías inmensamente feliz si te suscribieras al canal y activaras la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre series, películas, actores, actrices, tendencias. En fin, todo lo que nos gusta y nos entretiene. Así que si te interesa, ya sabes qué hacer. Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Este tema es bastante delicado, y quiero abordarlo con la mayor objetividad posible. Sabemos que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son dos figuras muy queridas en el mundo del espectáculo, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Su química en pantalla es innegable y su talento es indiscutible. Pero como en todo, también hay situaciones que generan controversia, y esta es una de ellas. La cuestión central es el papel que Can Yaman tanto anhelaba. No vamos a entrar en detalles específicos sobre qué papel era exactamente, porque podría haber información contradictoria o poco precisa. Lo importante es entender que era un proyecto muy importante para Can, un proyecto que significaba mucho para él, y que por las razones que sean, finalmente no consiguió. Y aquí es donde entra en juego la figura de Demet Özdemir. Demet, en un gesto que muchos han calificado como de amistad y apoyo incondicional, salió en defensa de Can. Sus palabras fueron claras y contundentes, se merecía el papel, era su sueño, increíble. Esta declaración generó una ola de reacciones en las redes sociales. Algunos aplaudieron la actitud de Demet, considerándola una amiga leal y una profesional que reconoce el talento de sus colegas. Otros, en cambio, criticaron sus palabras, argumentando que no era su lugar opinar sobre decisiones que no le incumben, o que podría haber motivaciones ocultas detrás de su apoyo. Pero, ¿por qué Demet defendió a Can? Aquí es donde podemos empezar a especular y analizar las posibles razones. En primer lugar, como dije antes, es evidente que existe una gran amistad entre ellos. Trabajaron juntos en un proyecto muy exitoso, compartieron momentos intensos, y seguramente desarrollaron un vínculo muy fuerte. En este contexto, es comprensible que Demet quisiera apoyar a su amigo en un momento difícil. Profundizando un poco más en este aspecto, la amistad en el mundo del espectáculo es un tema que a menudo se romantiza, pero que también puede ser muy real y significativo. La presión constante, las largas jornadas de trabajo y el estar expuesto al ojo público crean un entorno único donde los lazos pueden fortalecerse rápidamente. En el caso de Can y Demet, su éxito compartido en Erkencikus sin duda fue un catalizador para su amistad. Superar los desafíos de la producción, lidiar con la atención mediática y celebrar los logros juntos crea una conexión que va más allá de lo profesional. En segundo lugar, Demet también es una profesional del medio, y seguramente reconoce el talento y el potencial de Can. Quizás ella realmente cree que Can era la persona ideal para ese papel, y que la decisión de no otorgárselo fue un error. En este caso, su defensa podría ser una forma de expresar su opinión honesta y sincera. Más allá de la amistad, el reconocimiento entre colegas es crucial en cualquier industria, pero especialmente en una tan competitiva como el mundo del entretenimiento. Demet, siendo una actriz con una trayectoria sólida y respetada, podría haber sentido la necesidad de validar el talento de Can ante una decisión que a sus ojos parecía injusta. En un sector donde la imagen pública y la percepción son tan importantes, el apoyo de una figura como Demet puede ser fundamental para la moral y la carrera de un actor. En tercer lugar,
no podemos descartar la posibilidad de que haya una estrategia de relaciones públicas detrás de todo esto. Tanto Khan como Demet son figuras públicas, y saben muy bien cómo manejar su imagen. Su apoyo mutuo podría ser una forma de fortalecer su marca personal, de generar titulares y de mantenerse en el candelero. No estoy diciendo que esto sea necesariamente algo negativo, simplemente es una posibilidad que debemos tener en cuenta. El mundo del espectáculo es un negocio, y la imagen pública es un activo valioso. La colaboración entre Khan y Demet, ya sea genuina o estratégica, siempre generará interés y atención mediática. En un mercado globalizado donde las redes sociales amplifican cada noticia, el apoyo mutuo puede traducirse en un aumento de seguidores, contratos publicitarios y, en última instancia, una mayor rentabilidad. No debemos ser ingenuos y pensar que todas las acciones son puramente altruistas. La industria del entretenimiento se mueve por intereses, y la gestión de la imagen es una herramienta clave para el éxito. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿se merecía Khan el papel? Esta es una pregunta muy difícil de responder, porque no tenemos toda la información. No sabemos cuáles eran los criterios de selección, quiénes eran los otros candidatos, ni por qué finalmente se tomó la decisión que se tomó. Lo que sí podemos afirmar es que Khan es un actor talentoso y dedicado, que ha demostrado su valía en numerosos proyectos. Tiene una gran base de fans, y su presencia en pantalla es innegable. Khan Yaman ha construido una carrera impresionante no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Su carisma, su atractivo físico y su dedicación al trabajo lo han convertido en uno de los actores turcos más reconocidos en el mundo. Desde sus primeros papeles en series como Gönül İleri, hasta su gran éxito en Erkencikus, Khan ha demostrado su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Su salto al mercado italiano también ha sido un éxito, consolidando su estatus como una estrella internacional. También es importante recordar que el mundo del espectáculo es muy competitivo, y que no siempre se consiguen los papeles que uno desea. Hay muchos factores que influyen en una decisión de casting, y no todos ellos tienen que ver con el talento del actor. A veces simplemente no encajas con el personaje, o el director tiene una visión diferente, o hay problemas de agenda. En fin, las razones pueden ser múltiples. El proceso de casting es un laberinto complejo donde el talento es solo una pieza del rompecabezas. La química con otros actores, la adecuación al personaje en términos de edad y apariencia, las exigencias del guión y las preferencias del director son factores que pueden influir en la decisión final. Además, las agendas de los actores y la disponibilidad para comprometerse con un proyecto a largo plazo también pueden ser determinantes. En definitiva, el no a un papel no siempre significa una falta de talento, simplemente puede ser que las circunstancias no sean las adecuadas. Lo que sí me parece importante destacar es la actitud de Khan ante esta situación. Hasta donde yo sé, él no ha hecho declaraciones públicas al respecto, y ha mantenido un perfil bajo. Esto demuestra su profesionalismo y su madurez. En lugar de lamentarse o criticar la decisión, ha preferido seguir adelante y concentrarse en sus próximos proyectos. La madurez profesional es una cualidad esencial para cualquier actor que aspire a una carrera duradera. Khan Yaman ha demostrado tener la capacidad de gestionar las decepciones y los reveses con elegancia y discreción. Su silencio ante esta situación demuestra su respeto por la industria y su compromiso con su trabajo. En lugar de alimentar la polémica, ha optado por concentrarse en sus próximos proyectos y seguir construyendo su carrera. Esta actitud es digna de admiración y refleja su profesionalismo. Ahora, entrando un poco más en el detalle del posible papel que Khan anhelaba, sin mencionar explícitamente de qué se trataba, podemos imaginar el tipo de proyecto que podría haber generado tanta expectación. Tal vez se trataba de un papel que rompía con su imagen habitual de galán romántico, un personaje más complejo y desafiante que le permitiera explorar nuevas facetas de su talento. Podría haber sido un papel histórico, un personaje de acción o incluso un villano. Lo importante es entender que este proyecto representaba una oportunidad para Khan de crecer como actor y de sorprender a su público. La frustración de no conseguir un papel así puede ser comprensible. Para un actor ambicioso y dedicado, cada proyecto es una oportunidad de aprender, de mejorar y de dejar una huella en la industria. Perder la oportunidad de interpretar un papel que se considera ideal puede generar sentimientos de decepción, frustración e incluso inseguridad. Es importante que los actores tengan un sistema de apoyo sólido, tanto profesional como personal, que les ayude a superar estos momentos difíciles y a seguir adelante con su carrera.
En el caso de Can Yaman, el apoyo de Demet Özdemir sin duda ha sido un factor importante para mantener su moral alta. El gesto de Demet no solo demuestra su amistad, sino que también envía un mensaje positivo a la industria y al público. Demuestra que el compañerismo y el reconocimiento entre colegas son valores importantes en el mundo del espectáculo. Pero volviendo a la controversia generada por las palabras de Demet, es importante analizar las diferentes perspectivas. Aquellos que la critican argumentan que no era su lugar opinar sobre una decisión de casting, que no conoce los detalles del proceso y que podría haber motivaciones ocultas detrás de su apoyo. Es cierto que las decisiones de casting son complejas y que involucran a muchas personas, desde los productores y directores hasta los guionistas y los responsables de marketing. Es posible que Demet no tenga toda la información necesaria para juzgar la decisión. Sin embargo, también es cierto que Demet es una profesional del medio con una amplia experiencia y un buen ojo para el talento. Su opinión tiene valor y merece ser escuchada. Además, su intención era simplemente apoyar a un amigo y expresar su admiración por su talento. No creo que haya ninguna mala intención detrás de sus palabras. En mi opinión, la actitud de Demet es admirable y demuestra su gran corazón. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es fácil caer en la envidia y el egoísmo. El hecho de que Demet se haya tomado el tiempo para defender a Can demuestra que es una persona generosa y solidaria. En conclusión, la defensa de Demet hacia Can es un tema complejo y multifacético. Podemos interpretarla como un gesto de amistad, como una opinión profesional, o como una estrategia de relaciones públicas. En cuanto a si Can se merecía el papel, es una pregunta que no podemos responder con certeza. Lo que sí sabemos es que es un actor talentoso y que seguramente tendrá muchas más oportunidades en el futuro. Y hablando de futuro, les pregunto a ustedes, ¿qué les gustaría ver en el futuro de Can Yaman? ¿En qué tipo de proyectos les gustaría verlo actuar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Personalmente me gustaría verlo en un papel que le permita mostrar su lado más vulnerable y emocional. Creo que tiene el potencial de interpretar personajes complejos y profundos que conecten con el público a un nivel más personal. Bueno, mi gente hermosa, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que mi objetivo es compartir con ustedes mis pensamientos y mis opiniones, pero siempre respetando las diferentes perspectivas. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es invaluable para mí. No olviden dejar un like si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. También pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero animarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la defensa de Demet hacia Can? ¿Creen que Can se merecía el papel? Quiero saber su opinión. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y comenten. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.